Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora que estás viendo o escuchando este programa. Como cada semana, esto es La Rosca, este programa donde nosotros reivindicamos a la política y hablamos de política y reivindicamos la rosca de la política, esa herramienta que hay para construir y administrar consensos y disensos. Ya los últimos programitas del año, va cerrando un año político bastante agitado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con pocas certidumbres, a ver qué va a pasar para el año que viene, y nosotros vamos a aventurarnos, a ver si podemos analizar algo de lo que pasó y de lo que se viene, como para que nos vamos de vacaciones con algún panorama más allá de lo que suceda con el Mundial de Qatar 2022. Nos visita hoy el diputado nacional, presidente de la Comisión de Asuntos, no es Asuntos Constitucionales, presidente de la Comisión de Legislación General. Me había trabajado el diputado nacional Lucas Godoy. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por haber venido. Bueno, por favor, muchas gracias por invitarme. Un año bien complicado, ¿no? A nivel nacional, mucha discusión, en el Congreso también, con mucho movimiento, la ida de Massa, la presidencia de Carmela Moró, vos con Cecilia Moró. Cecilia Moró. Estoy mal con los nombres hoy día. Debería, ya es fin de año. Ya es fin de año, claro. Ya me cuesta hilar un poquito, ser más o menos 40. Pero bueno, un año bien jodido. Y parecen varios, un año que parecen varios, que hay cosas que pasaron hace poco, pero parece que fue hace mucho tiempo. Yo estimo que estas circunstancias volátiles se van a ir profundizando mientras nos acerquemos cada vez más a las elecciones. Lamentablemente es así. Digo, hace muy poco sucedió en la Cámara de Diputados que básicamente no nos dejaron sesionar. La oposición, en una conducta bastante agraviante, con insultos, justamente con la propia presidenta del cuerpo, con Cecilia, fue muy injuriosa, violenta, no dejaron sesionar. Pero esto que la introducción tuya respecto de la rosca, respecto del diálogo, respecto de la búsqueda de acuerdos, me parece que tiene que primar por ahí. Podés llegar a no acordar nada, ¿no? Ojo, vos podés poder intentar lo que sea, pero podés no acordar. Ahora, cuando pasa algunos límites, cuando se va hacia el lado de la violencia, es complicado. Y efectivamente este fue un año con muchos vaivenes. Me parece que está cerrando mucho mejor de lo que parecía, algo que, por lo menos a mí, y espero que a la gente la pueda entusiasmar, más allá de la cuestión futbolística y del Mundial, pero acabamos de conocer el número de la inflación, que fue menor a 5 puntos, fue 4,9. Era un proceso que va a ser largo, que sin duda alguna su disminución del gran problema que hoy tiene la economía argentina y que tienen los argentinos y argentinas, que es la inflación, va a ser a largo plazo, pero se están viendo algunas respuestas a algunas medidas que se han tomado. ¿Qué es lo que nos tiene en crisis? Porque parece que estamos como en crisis permanente. Digo, hay una crisis política, una crisis institucional, la crisis económica prima por sobre el resto, hay falta de diálogo, porque en algunos momentos se pudo ver que se llegaban a consensuar algunas cosas en el Congreso, bajaba un poquito el tono de la discusión, después subió de nuevo con la causa o la acusación a la vicepresidenta, el atentado antes. Claro. ¿Qué es lo que nos tiene así tan revueltos, tan convulsionados? No hay que olvidar nada de lo que dijiste, ¿no? Me parece que lo más grave de todo esto, en términos concretos, como hecho político, caracterizado por la violencia, por supuesto, fue el atentado a la vicepresidenta. Luego la cuestión judicial, que también la cuestión judicial es un largo proceso, ¿no? No empezó ahora. Empezó a partir del año 2016 una persecución de armado de causas donde se fueron cayendo algunas de ellas por lo evidente que era ese armado y por la inexistencia de delitos, por sobreseimientos. Pero todo este armado finalmente concluyó en una condena, en una causa, yo lo vengo repitiendo, pero con criterios objetivos intento hacerlo, es decir, más allá de mi pertenencia, sin ningún tipo de pruebas, condenando y proscribiendo principalmente a la principal referente del peronismo, algo que el peronismo ya está acostumbrado, además, digo, las proscripciones, tuvo 18 años proscripto, y siempre ha sido una voluntad constante de sectores conservadores y de derechas de la Argentina, esta proscripción al peronismo como representantes de fuerzas populares, y por supuesto la condena en sí mismo, que para mí lo preocupante es que
no hay seguridad jurídica, es decir, te pueden condenar sin argumentos, sin fundamentos, sin sustentabilidad de la acusación, pero porque lo han decidido así ciertos sectores del Poder Judicial muy relacionados, hasta te diría en términos endogámicos, ¿no? Sí, la relación de algún sector del Poder Judicial con algún sector de la política es terrible. Debería ser un escándalo. Claro, debería ser un escándalo. En otros países del mundo son motivos de renuncia, pero esto de que jueguen juntos al fútbol o que vayan a jugar a fincas del expresidente Macri, que se junten 10 o 15 veces para y que encima esas veces que se juntaron coinciden con días posteriores que fue acusado o alguna decisión en un proceso contra la vicepresidenta. Digo, eso para mí debiese ser un escándalo. Los chats que se filtraron hace muy poco, viendo cómo hacer para zafar de un supuesto delito, intentando buscar o amenazando con causas a funcionarios judiciales, insultando periodistas. La verdad que eso debiese ser un escándalo. ¿Qué me tranquiliza? No, a ver, no es que me tranquiliza. Que aclaro yo al respecto, que esto, por suerte, hoy por hoy se concentra en un sector del Poder Judicial, en particular en la capital federal, conocido como Comodoro Pi, y que no es algo que pueda generalizarse. Nunca son buenas las generalizaciones, pero no es algo que pueda generalizarse, imagínense, a toda la justicia federal. A las provinciales también tienen sus vaivenes, pero digo, hablemos de la federal, no se puede generalizar a todas las jurisdicciones. Pero bueno, sí es cierto que derrama esa mala imagen a todos lados. La sentencia fue un parteaguas en la política, ¿no? Independientemente de lo que pase en la justicia, porque todavía prima el principio de inocencia, porque hay una instancia de apelación, porque todavía no se conocieron los fundamentos de la sentencia y demás. Digo, pero en la política hay un parteaguas. Por un lado, una Cristina que dice no voy a ser candidata, y por otro lado, gente que sigue sosteniendo que debería ser candidata. Sí. Y en ese mismo lugar, gente que dice qué bueno que no va a ser candidata porque ella es la figura que a la vez también parte al peronismo, y esto va a permitir que el peronismo disidente y el peronismo oficialista se pueda juntar para poder hacer una mejor elección. Digo, hay tantos análisis casi como personas dando vueltas, ¿no? ¿Qué se percibe para quien está más en el núcleo de la política? Esto mismo que vos decís, depende de los actores o actrices con quien hablas, tienen estas opiniones. Yo tengo la mía. Me parece que a Cristina no se le puede exigir más de lo que ya ha generado, de lo que ya ha hecho. Es decir, fue 2 veces presidenta de la Nación, construyendo un proyecto colectivo que buscó que la Argentina crezca y lo logró. Digo, te puede gustar más o menos, pero en términos concretos, en números, en empleo, en crecimiento, en distribución de la riqueza, en infraestructura, en desendeudamiento, en lo que vos quieras, fue un periodo de crecimiento en la Argentina, 2003 al 2015, empezó a partir del 2016 una verdadera debacle económica y financiera, con un endeudamiento de 45.000 millones, pero además un default hasta en pesos, luego pandemia, el necesario acuerdo con el FMI, una guerra, bueno, todo esto que ya conocemos, pero luego buscó acordar y lograr los consensos necesarios para formar una fuerza política donde dio un paso al costado siendo candidata a vicepresidenta, logrando que una persona como en ese momento Alberto Fernández, que no debe haber tenido ni 2 puntos de intención de votos, sea presidente de la Argentina. Claro. Digo, esto también objetivamente, ¿no? Es un término objetivo, sí, totalmente. Entonces, me parece que por eso ella es creo que la persona a la que se persigue. Yo, más allá de eso, digo, en todos los gobiernos, porque si no pareciera que uno es un obtuso y no puede hablar o no puede ser autocrítico. En todos los gobiernos creo que hubo y lamentablemente habrá corrupción. Lo que deben hacer es detectarse esos casos y por supuesto que a través de causas judiciales, con garantías procesales, con garantías constitucionales, sin un nivel de persecución, existan las condenas respectivas. De hecho, se han ido condenando en todos los gobiernos a distintos funcionarios que han sido básicamente corruptos. Lo que está absolutamente claro es que Cristina se ha transformado en esa prenda de persecución porque es básicamente quien representa o quien más representa a esta fuerza política, el peronismo. Y se ha llegado a casos donde se ha condenado sin absolutamente ninguna prueba. Lo mismo que sucedió con Lula da Silva,
que por la íntima convicción, decía en su momento el juez, es que se lo condenaba. Le decían, pero usted no tiene pruebas, pero tengo la convicción. Bueno, acá más o menos es exactamente lo mismo. En Bolivia lo que sucedió... Es casi lo mismo que una condena social. O sea, yo tengo el convicción, convencimiento de que vos sos corrupto, listo, sí, ya está, con eso pero en ninguno de los casos hubo elementos probatorios que determinen ningún tipo de responsabilidad. Y esa es la seguridad jurídica que se debe exigir. Y esas son las garantías procesales y constitucionales que se deben cumplir. En Bolivia lo que sucedió, lisa y llanamente, fue un golpe de Estado. Bueno, así en distintos lugares de Latinoamérica lo que se hace es una persecución y un señalamiento y una estigmatización de esas fuerzas populares. Ahora, Cristina ha tomado una decisión y ha dicho que no va a ser candidata, no se le puede exigir, insisto, más. Y también tiene que ver con una cuestión de principio, determinar que no se es candidata porque no busca fueros. Lo que tiene que hacer el peronismo, sin duda alguna, son dos cosas. O el peronismo o un frente con raíces populares, con principios inclusivos, democráticos, etc. Es volver a conformar ese frente con candidaturas competitivas, pero esto se va a lograr si mejorás la realidad y la vida de la gente. Digo, si venís a cumplir y lográs cumplir aquello que viniste a hacer. Si disminuís la inflación, si mejorás las condiciones laborales, si lográs que el poder adquisitivo del salario de los trabajadores supere ese aumento de precios, si lográs una mayor distribución y mejor distribución de la riqueza, si lográs fortalecer la educación, la salud, etcétera, etcétera. Si logras eso, pues sin duda alguna serás competitivo y tendrás grandes chances. Lograr eso es volver a poner a Alberto en situación de competencia, digamos, ¿no? Alberto hace un par de días, el presidente que dijo que el próximo presidente tiene que ser uno de nosotros, es como que se corrió un poquito. De ser reelecto, sí. Está un Sergio Massa expectante, alguien mencionó a Mansur en el camino. Sí, siempre se mencionan distintos nombres. Yo lo que vi con Sergio Massa, por lo menos, es que logró cierta tranquilidad en la economía. Bueno, hablaba recién que el nuevo índice de INDEC respecto a inflación es que disminuyó, tranquilizó ese sector, a los mercados, hace poco licitó miles de millones y tuvo éxito en esa licitación para no financiarse con emisión, sino a través del mercado en pesos, básicamente. Eso sucedió. Más allá de los nombres propios, más allá de eso, si como proyecto político, y en este caso con responsabilidad de gobierno, lográs responder esa demanda, que es legítima porque vos lo ganaste por eso. Digo, el macrismo perdió por todo el desastre que hizo. Porque si no, hubiese continuado en el Ejecutivo. Pero muchas veces la sociedad tiene memoria corta, pero recordemos lo que era el 2015, el año 2019, y por qué terminamos en esa situación, ¿no? Más de 200.000 pymes cerradas, caía estrepitosamente el trabajo, aumentaba el desempleo básicamente, la inflación se había más que duplicado, teníamos un nivel de endeudamiento y de fuga de capitales como nunca antes en la historia argentina, y yo creo que te diría en la historia mundial. Bueno, todo eso sucedía, de financiamiento de la educación, de financiamiento de la salud, todo eso sucedía y termina perdiendo. Cambiemos el macrismo, etcétera. Y nosotros propusimos una recomposición de aquello. Me parece que en muchos casos se ha logrado y que hoy lo central tiene que ver con la inflación. Si se logra disminuir esa inflación, ya no importarán los nombres propios, importará que a la gente le va mejor. Cuando a la gente le va mejor, se están haciendo las cosas bien. En esta velocidad en la que vamos, que decías al principio, parece que pasaron muchos años y pasó todo esto en un año o quizás en medio año, sí. Todo lo fuerte, digamos, a niveles políticos, lo daba al macrismo o a Juntos por el Cambio, pintando de amarillo el país completo de cara al 2023, y parece que se van desinflando también un poco por el nivel de violencia de Patricia Bullrich, el escándalo con el diputado Milman, lo que hizo el presidente del bloque del PRO, Ritondo. Las señas, las obscenidades, sí. Digo, están manejando un nivel de violencia verbal muy grande y me parece que la sociedad en algún punto dijo, guapa. Ojalá, ¿no? Porque es lo que le criticaban parte a la cámpora y los modos. Los modos, me acuerdo de los modos, de la crispación que se supone
que Cristina planteaba. En realidad era hasta una discusión política con mucha vehemencia, pero este nivel de violencia que estamos viendo de estos referentes de los que vos hablás, a mí me preocupa mucho. Si lo sumás también a Milei, digo que por lo pronto, en primer lugar, que no va a laburar, esto es insólito, ¿no? Digo, gente que no va a laburar, que se postula para un cargo como diputado y que no va a laburar. La otra vez un compañero nuestro, misionero, un tipo muy laburante, del sector de tabacalero, Cacho Bárbaro, le gritó lo que correspondía, que era un ñoqui, y se enojó tantísimo que lo empezó a insultar. Bueno, eso yo veo como... ¿Cómo no va a laburar? Perdón. No va a laburar, ha ido a pocas sesiones, no va a las comisiones, no tiene ningún tipo de iniciativa parlamentaria. Se suelen postular porque lo utilizan como trampolín para conocimiento y para cargos ejecutivos. Y la verdad es que vos podés utilizar tu carrera política o planificar tu carrera política como quieras, pero si a vos te eligen para algo, vas y haces ese laburo, más allá de tus expectativas personales. Si a vos te designan ministro, te designan secretario, lo que sea, o en un lugar privado, vos tenés que laburar, básicamente, sin perder tus aspiraciones, que son legítimas para cada quien. Claro, ¿no? Por supuesto. O sea, lo aspiracional no se lo podemos quitar. Lo que no podés hacer presidente del mundo, okay, claro, vaya. Lo que no podés hacer es cobrar sin laburar, básicamente. Y a mí sí me preocupa ese nivel de, ¿cómo decirlo? De desprecio por el lugar que tienen, que la gente lo ha elegido para tal cosa. El lugar de desprecio también, o el desprecio que se tiene para con las otras fuerzas políticas, ¿no? Con los otros representantes populares, el nivel de desprecio que se tiene para buscar esos acuerdos, esos consensos, para dialogar. Mirá, porque yo hablo con muchos diputados y diputadas de la oposición, ¿no? Y tengo muy buena relación y podemos estar de acuerdo en muchas cosas y en otras no, y logramos, sobre todo en la Comisión de Legislación General. En la comisión que presidí se da mucho eso porque además el 100% de los proyectos pasan por ahí. Prácticamente, no sé si el 100%, pero muchos. De los proyectos de ley tienen que pasar necesariamente y eso te deja... Pero te da esta mecánica y necesitas acordar. Porque lógico, no puedes tener por siempre la razón. Entonces, sí veo que hay cierto sector de esa oposición que básicamente se está yendo al carajo con el nivel de violencia que ejercen. Y a mí me preocupa mucho eso, porque tiene hasta cierto ribete fascista, ¿no? ¿A qué me refiero con ribete fascista? La negación del otro, la aniquilación del otro, que no piensa como yo, debe ser eliminado de la vida política y, bueno, llegado el caso, hasta de la vida física. Un ícono de eso es Fernando Iglesias, y se lo vio en fotos y en video gritoneándole a la presidenta de la Cámara. Sí, ese fue un momento muy tenso, porque además se acercaron, ya los gritos eran violentos por sí mismos, porque eran con insultos, con todo. Bueno, imagínate que se acerquen 3 o 4 de esas personas, varones en realidad, al estrado, a intentar gritarle cara a cara. Ese nivel de violencia. Espero que la sociedad, yo entiendo también un poco como vos, que no quiere esto. Y a nivel mundial, por lo menos en las elecciones que se han sucedido hasta ahora en los distintos países, sí han demostrado las sociedades que lo que se busca es que bajen un cambio, que dejen de mirarse tanto el propio ombligo, que dejen de bardearse y de gritarse entre los sectores de la política y que empiecen a buscar las soluciones a los verdaderos problemas. Sí, expresiones similares han fracasado en Brasil con Bolsonaro o en Bolivia con Camacho, que son tipos intelectual y verbalmente muy, muy violentos. En Estados Unidos lo que se pensaba que iba a ser un avasallamiento del Partido Republicano, de esos sectores más reaccionarios, pasó lo mismo. Bueno, Chile hoy tiene un gobierno de izquierda, bueno, en definitiva, o los neofascismos, podríamos llamarlos europeos, que algunos le han ido mejor, otros peor, pero me parece que no. Ojalá que la gente entienda que esa representación nos puede hacer muy mal como sociedad. Esa sesión que fracasó, donde se vio este nivel de violencia, de un Ritondo haciendo signos
bastante obscenos. Estaba previsto tratar la creación de 8, 9, 7, no importa, muchas universidades en el resto del país, pero ¿por qué termina fracasando? Porque el temario de la sesión estaba interesante, digo, estamos apostando a más educación superior, que era el tema más importante. Inversión, yo estaba de acuerdo, obviamente, con todos estos proyectos. Es más, en realidad lo que yo iba a proponer es, me parece bárbaro la creación de universidades, porque no eran solamente, o no eran en realidad en la capital federal, sino que eran en provincias, en Entre Ríos, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, y servía también como lugar para exigir, por ejemplo, mayor presupuesto para nuestra universidad, ¿no? La Universidad Nacional de Salta, algo que vengo reclamando y que venimos reclamando en términos concretos, no solo en el presupuesto, sino también en la ampliación de carreras o en la ampliación de sedes. En fortalecer esas carreras. Ya, un ejemplo concreto antes de responderte la pregunta. ¿Cómo puede ser que no tenga la Universidad Nacional de Salta, no tenga la carrera de abogacía? Es algo que yo hablé con el ministro de Educación en su momento. Es cierto que lo que se busca es que se fomentan otro tipo de carreras técnicas que tengan que ver con desarrollo, ¿no? O más modernas. Sí, claro, o científicas, está fenómeno, eso está bárbaro. Lo que pasa es que, sin embargo, no tiene, y Jujuy no tiene. Entonces, tanto en Jujuy como en Salta, quienes quieren estudiar el derecho y quienes van a forjar, en todo caso, o representar a la vida política, institucional, jurídica, judicial, están formados en otras universidades, o están formados aquellos que pueden en otras provincias, como Tucumán, como Córdoba, como Buenos Aires, aquellos que tienen, o aquellos que deciden ir a la Universidad Católica. Está bárbaro con la casa de estudios de la Universidad Católica, está fenómeno. Pero tenés una sola opción. Pero claro, tenés una sola opción. O universidades a distancia, pero siempre son privadas. Pero siempre son privadas. Entonces, aquellos muchos chicos que tienen ganas de estudiar una carrera como Derecho, que además es muy linda, por más que fomentemos la otra, demos beca o lo que sea, pero que quieran estudiar una carrera, hoy en Salta no tienen esa posibilidad. Y en Buenos Aires te contestan, no, bueno, pero nosotros queremos fomentar otras carreras. Fenómeno, fomentarlas. Pero brinda esta herramienta. Todas las que quieran, pero... Y lo mismo que en medicina en su momento. Bueno, se fue dando, se fue logrando. Me parece que también debe avanzarse en Salta en este sentido. Y en esa sesión lo que se buscara era crear efectivamente una serie de universidades. Pero te bloquean esta discusión. Bloquean esta discusión porque en realidad yo entiendo que muchos diputados y diputadas sobre todo el radicalismo y otros bloques, no estaban cómodos con lo que estaba sucediendo, con esos gritos, con esos agravios. Tampoco vi que hayan hecho mucho para evitarlo, ¿no? Digo, la pasividad también forma parte del dejar hacer, o el acompañar, por lo menos. Pero no les importó lo que se estaba tratando, lo que importaba era generar este desquicio para lograr ese cierta caos institucional, ¿no? ¿Pero qué es lo que no se puede justificar con qué les molestó para poder impedir la sesión? Esa es la imposición de fuerza, básicamente, en la toma de decisiones. Yo creo que hay cierto sector de la oposición que lo que busca es que haya un caos institucional, político, económico. Lo dijo en su momento el expresidente Macri, mientras peor, mejor. Mientras peor le vaya a este gobierno, mejor nos va a ir en las elecciones. Están pensando pura y exclusivamente en las elecciones, no están pensando en la realidad y en la vida de la gente, sino en ser poder de nuevo, pura y exclusivamente. Y esto es lo que sucedió. Un rato antes, en la sesión preparatoria, debía elegirse a las autoridades del cuerpo, que ya ha quedado confirmada por el propio reglamento, la actual presidenta Cecilia Moró, y había acuerdo sobre el tema al respecto. Pero se enojaron porque un juez determinó que en el Consejo de la Magistratura no podía ir una de las representantes que habían propuesto a ellos, porque tomando lo mismo que había dicho la Corte, se estima que es un solo bloque que se divide cuando es momento de la elección de ciertos cargos. Esto es un poco más largo de explicar, pero básicamente lo importante del Consejo de la Magistratura, para que se tenga, me parece que para que la gente lo tenga en cuenta, no es su propia función en sí, que es bastante aburridona, te diría, sino básicamente que elige jueces. Y luego los jueces
son los que deciden sobre el patrimonio, sobre la libertad, sobre la vida del resto. Sí, sobre la vida del resto de los argentinos y argentinas. Esa es la función trascendental y hay toda una pelea sobre el manejo de ese Consejo de la Magistratura, que empieza desde la Corte y pasa por distintas instancias. Bueno, todo eso provocó que esa sesión sea interrumpida de la manera más condenable posible. O sea, el interés por seguir estando vinculados al manejo de alguna manera de la justicia es lo que provocó que la oposición diga, no queremos sesionar. Sin duda, porque lo que hace la presidenta en su momento, Cecilia, es apela a la medida, porque ella con justa causa no la consiente a la decisión del juez, porque nosotros sostenemos que estas son decisiones políticas no judiciales, así como no estamos de acuerdo con la sentencia de la Corte que se metió en la designación en el Senado, no estamos de acuerdo tampoco con esta sentencia que se metió en la designación en diputados. Por más que una nos perjudique y la otra nos beneficie, no importa eso. Apeló. El tema es no claro, se meten decisiones políticas. Claro, porque esas son decisiones verdaderamente políticas. Apeló pero además de apelar, cumplió lo que había determinado la decisión del juez, que era que retrotraiga la decisión. Entonces la suspendió a la resolución, o la anuló a la resolución, hasta tanto se decida el fondo del asunto. Pero no la consintió, sí la apeló. Esto provocó un caos, o provocó que generen un caos y que en definitiva no terminemos sesionando creando universidades. Que sigue en tensión, porque esta semana tampoco se pudo sesionar. Sigue en tensión. Yo entiendo que hay una voluntad de evitar sesiones, de evitar trabajos en comisiones. Esto, lo que decía recién, de evitar básicamente el funcionamiento del Congreso. Pero además eso después también le sirve, ¿no? Para decir el Congreso es vago, los diputados son vagos. Sí. Parte de la campaña de propaganda que hacen, ¿no? Porque muchos de los representantes lo que básicamente hacen es discutir a través de los programas de televisión, de los programas de televisión en la capital federal, digo en la ciudad autónoma, ¿no? Y no discutir ni en las comisiones, ni en el propio ámbito del recinto. Nosotros vamos a seguir intentando, con los otros bloques de la oposición, con diputados y diputadas también de Juntos por el Cambio, intentando acordar, porque me parece que hay temas que deben sancionarse este año, tenemos que trabajar en las comisiones, tenemos que terminar de sesionar y luego el año que viene volver a comenzar, lógicamente, no se termina acá todo. ¿Habrá gente más mesurada en Juntos por el Cambio, hay en todos lados? Hay gente más mesurada. Lamentablemente siempre, o por lo menos lo que he visto yo hasta ahora, es que prima la voluntad o la posición más obtusa, ¿no? Aquella que busca cualquier tipo de ruptura. Pero hay un montón de gente. Te diría que siempre yo veo que hay mayoría de diálogo, de consenso, pero priman siempre la voluntad de ruptura. Y en Salta, porque Salta también tenemos elecciones dentro de no mucho, ya el 14 de mayo se nos termina el año, nos quedan 4 meses y moneditas. Sí. Y también hay algún armado, algo dando vuelta. Hasta ahora tenemos solo 2 candidatos oficialmente lanzados, que es el gobernador y tu par, el diputado nacional Miguel Nani. Sí, que eso me comentaste, no sabía que oficialmente estaba lanzado, pero enhorabuena. Entiendo que la izquierda también tendrá su propio candidato, que habrá sectores del peronismo que también tendrán y sectores del no peronismo que también tendrán. Me parece que esto se va a ir decantando en los próximos, te diré, en los próximos 30 días. Ojalá que básicamente de lo que surja ahí sea una competencia democrática que fortalezca básicamente no solamente los proyectos, sino la posibilidad de recuperación o de cambio para los salteños y las salteñas. Me parece que hay cuestiones en cuanto a gestión, tanto el gobierno de la provincia como el municipal, de las que yo soy muy crítico. Otras cuestiones o continuidades o políticas de gobiernos que han sido exitosas, pero no escapa, me parece, a la realidad del país lo que está sucediendo en Salta. Más allá de que hoy por hoy siempre hay
cierta intención de provincialización de las elecciones, ¿no? Digo esto de las elecciones provinciales, valga la redundancia, claro, de evitar estar atado a un proyecto nacional. Yo entiendo que no podemos estar exentos de un proyecto nacional. A ver, no nos puede dar lo mismo, porque en definitiva, si un gobierno nacional hace las cosas mal, le va mal a toda la Argentina, y no estamos exceptuados de ese malestar, de ese supuesto malestar o bienestar. Bueno, me parece que esto se va a ir dando, se van a terminar resolviendo, pero va a haber seguramente más candidatos o candidatas a gobernadoras en Salta. Y tendrá que ver también con un modelo de oposición de cara a ser bien competitivo para ver si se le gana al gobernador, que parece ser el favorito hoy, o si perdés la elección para poder armar un esquema de oposición para los próximos 4 años, que claro, sea un poquito más razonable. Digo, no vamos a copiar el modelo de oposición nacional, porque Salta también se nos va. En las provincias no suele suceder, ¿no? Salta es así, pero si vos te vas a otras provincias, bueno, contado con los dedos de las manos, ese comportamiento no suele suceder. Esto de que vale todo, de que hay niveles de persecución o hasta de aniquilación de la oposición, cuando algunos lo han querido hacer, ha sido bastante desgastante y bastante malo, no solamente para el gobierno, sino para esa oposición, para la política en general y para la gente. Y otros han intentado empezar a hacerlo y se dieron cuenta que era un error, o no han logrado su cometido. Pero yo no veo que en Salta los salteños, las salteñas tengamos esas características, ¿no? Me parece que somos más respetuosos, por más que no estemos de acuerdo con una idea, con un proyecto, con un gobierno, somos más respetuosos. Y eso está bueno, porque si no, aquí sería un vale todo. Sí creo que, insisto, hay cuestiones de las que soy crítico. Una de ellas tiene que ver fundamentalmente lo que vos decías. Si hay distintas propuestas que tengan aspiraciones para los próximos años, para las legislaturas, para mejorar. Me parece que lo que ha sucedido en la legislatura en los últimos tiempos ha sido que ha perdido el eje de la demanda social y se ha concentrado, por ejemplo, muchos de esos diputados o diputadas en peleas propias, ¿no? En esta hoguera de vanidades. Y cuando finalmente vos perdés el eje de dónde estás y por qué estás y para quién, y pensás que ese lugar es tuyo y que se trata pura y exclusivamente de mirarse el propio ombligo, se empieza a complicar. Yo soy de los que sostienen que en términos parlamentarios vos tenés que estar constantemente con los oídos abiertos, predispuesto y con los ojos, con los oídos atentos, los ojos abiertos y bien predispuestos a escuchar esas demandas para ver si se pueden resolver a través de normas, de leyes. Y veo que lamentablemente eso no ha sucedido en el último tiempo en la legislatura salteña. Antes de que nos vengan a cortar las cámaras, porque se nos va terminando el tiempo, ¿dónde lo vamos a encontrar a Lucas Godoy el año que viene? Trabajando. Nosotros seguimos construyendo con partidos políticos, demás. Yo no soy, y lo repito siempre, no soy de los que se atan a un cargo o a una candidatura, ni mucho menos. A mí me gusta la política per se y por supuesto un trabajo colectivo de transformación para mí es fundamental. Ahora, eso va a ir desarrollándose en los próximos meses, no tengo duda. Todavía nosotros estamos en ese diálogo justamente para lograr las mejores propuestas para Salta. Te agradezco muchísimo por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias. Pasaba por la rosca el diputado nacional Lucas Godoy. Nosotros nos escuchamos la próxima semana ya cerrando el año. Muchas gracias.